Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte, Jesús. Mi hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Luego de Hola. haber tenido la dificultad del contacto, buenas noches con cada uno de ustedes. Don Luis, buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos ustedes. Bien, estamos la Pastor, buenas mayoría. noches. Buenas Good night, noches. good night, good night, good night. Estamos todos los Yes. salvos. A ver, pasamos lista como siempre. La lista de los salvados, de los elegidos. Altamirano Alexis. No está. A ver. Julio Blas, el cielo es puntual. Buenas noches, pastor. Presente. Buenas noches. Luis Bobadilla, ¿qué Presente, tal? pastor. Buenas noches. Muy bien. William Cabello, ¿te encuentras o estás en Ambo? No está. Wilson, Presente, pastor. Presente. buena. César Chávez. César Chávez, Presente, pastor. muy bien. Carlos García, Presente, pastor. Buenas noches. Yamir Girón. ¿Está Yamir? Yamir. Pastor Alexis Altamirano presente. Buenas noches. Disculpe la demora. Hola, buenas. Ya te acabo de poner presente. Yamir no está. Pablo Lezameta. Presente, pastor. Muy bien. José Luis Mejía. Presente, pastor. David Melgarejo. Presente, pastor. Muy bien. Iván Melgarejo. Iván no está. Leila Murillo. Leila tampoco. Aide Pino. Tampoco. No puede ser. La hermana Aide no. ¿Sí? Estará tratando de ingresar en el nuevo link, quizá. Bien. Daniel Seminario. Presente, pastor. Buenas noches. Presente. Buena. Y Max Alba. Heme aquí, maestro. Envíame a mí, ¿no? Muy bien. Pastor, Bien, hermanos, buenas estamos la noches. mayoría y entonces vamos a orar Pastor, un rato. hay un alumno que no lo ha llamado, pastor. De repente no está en la lista de los salvos. ¿Quién será? Henry Luis González Cruz. Uy, perdón. Sí, él está salvado. Henry González, sí. Henry, ¿estás? Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches, perdona. Acaba de ingresar Iván, ¿verdad? Iván Melgarejo. Bien. Sí, pastor, presente. Leila, ¿ingresó? No. Bien. Bien, mis hermanos, vamos a orar y necesitamos apresurarnos porque hay mucho de qué hablar, hay bastante historia, son muchos siglos que se tiene que tratar y el curso es corto y no podemos demorarnos más. Vamos a orar. Nuestro Señor y Dios, te damos gracias. Una vez más nos volvemos a encontrar con tus hijos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por cuidarnos. Gracias también, Señor, por permitirnos este tiempo de poder leer, recordar algunos temas aprendidos, compartir con mis hermanos. Y de igual manera, Señor, por tu fidelidad y compañía que bendices a ellos en la obra que están realizando, ya sea en una iglesia local o en sus servicios también de trabajo, hogar. Gracias, Señor, porque de todas las cosas que realizamos, tú siempre estás presente ayudándonos. Gracias por la salud también que nos das. Te agradecemos, Señor, por todas estas bendiciones
que vienen de parte de ti, Señor, para nuestras vidas y familias. También permítenos seguir repasando la historia, Señor. El conocer también nuestras raíces nos permite, Señor, evitar también algunos errores, no volverlos a cometer. Gracias, Señor, por toda esta experiencia que tú nos das en estos días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos caminando en la iglesia moderna y contemporánea. Ya hemos, a ver, voy a aceptar la hermana. A ver, ya les he dicho de que hay bastante que hablar en todos estos siglos. Hay muchas cosas que estamos pasando por alto, pero eso debe servirles a ustedes para leer al menos algunos temas ya más o menos les va a sonar y les va a ayudar, ¿no? Ya tienen como base. Entonces, la semana pasada habíamos hablado un poco sobre Spencer, la Universidad de La Halle, también que ha sido importantísimo, este movimiento pietista, ¿no? También hemos visto a través de los videos la influencia del pietismo en el movimiento eclesial. También sobre el conde de Zinzendorf, el movimiento moravo, digamos, el comienzo de las misiones lo realizaron los moravos. Y algunas características también. Entonces, en todo este tiempo estamos viendo que la iglesia que se reformó, la iglesia reformada, al poco tiempo, más o menos unos 100 años, vuelve a tener los problemas de frialdad. Habíamos dicho de que el siglo XVI, que viene hacia la reforma, es reforma doctrinal, ¿no? Volver a las escrituras, volver qué dice a la palabra de Dios sobre ciertos puntos importantes acerca de su relación con Dios. Y esa sana doctrina o ortodoxia lleva, ¿no?, a los reformadores a una pasividad, a un orgullo, a una frialdad, ¿no?, a estar muy seguros de su buena doctrina, pero personalmente los cristianos están secos. Y es por eso que van a aparecer estos movimientos, como ya les habíamos mencionado, el movimiento pietista. Los moravos van a ser también el otro movimiento que están buscando que haya una comunión con Dios, que cada creyente no solamente esté seguro y orgulloso de la sana doctrina, sino que su vida tiene que reflejar una intimidad con Dios, ¿no? Una relación personal con Dios. La comunión con Dios tiene que ver con una vivencia, es vida, ¿no? Y que se debe compartir el evangelio, que se debe estar seguro, sí, en la salvación, pero compartir. Y es por eso que el movimiento moravo va a ser, digamos, van a ser los promotores de las misiones y salir a diferentes países para compartir ese evangelio con aquellos pueblos que desconocen del evangelio, ¿no? De las escrituras, de la salvación. Entonces, en las iglesias reformadas, en este caso luterana, ha quedado una frialdad, el calvinismo de igual manera, y luego sucede también con la iglesia anglicana, y entonces va a producirse todo este van a aparecer nuevos grupos, ¿no? Como les había mencionado, uno es el pietismo, también hemos mencionado los puritanos, también en Inglaterra, y también ellos van a tener problemas, ¿no? Van a tener problemas con los gobiernos, con las autoridades, con los reyes. Entonces también sabemos que en este tiempo el rey que profesa una religión, sea reformada o católica, todos los ciudadanos, todos los que están bajo su dominio, también tenían que profesar esa misma fe. Entonces, entraba un rey, si era reformado, iba a ayudar a los reformados, pero si fuera católico, va a ayudar a los católicos, entonces los demás están mal. Entonces, no hay una libertad religiosa en el cual
los creyentes o el creyente, un grupo de personas, puedan vivir juntos, ¿no? En un mismo lugar, en un mismo país. Entonces, esta falta de libertad va a hacer de que haya grupos que busquen salir a otros lugares, ¿no? Y es por eso que ahora vamos a ver un pequeño video acerca de Mayflower, un grupo de calvinistas, van a salir de Inglaterra y también de Holanda y van a llegar ¿a dónde? A Estados Unidos, ¿no? Lo que ahora es Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, y de ahí ya va a haber ciertos cambios también. Entonces, es un tiempo muy convulsivo, ¿no? De no haber libertad religiosa. Este anhelo de buscar, de expresar mi fe libremente sin que nadie me ataque, lleva a este grupo de cristianos a viajar muchos kilómetros para de ahí tener su libertad de alabar a Dios, ¿no? Bien, entonces hoy día vamos a procurar hacer ese enganche con el avivamiento wesleyano. Vamos a hablar un poco de los avivamientos, el primer despertar, el segundo despertar, también de algunos misioneros, los pioneros de las misiones, como William Carey, David Livingstone y otros más. ¿Y hermanos? Entonces, vamos a procurar terminar estas 2 unidades para que la próxima semana podamos terminar ya nuestro curso rápidamente. Bien, entonces vamos a ver este pequeño video y nos cuenta la historia de manera sucinta y rápida. Lo más importante, el tema de Mayflower. Oh. En 1620, un barco emprende su rumbo con 130 pasajeros con destino al Nuevo Mundo, a una tierra a donde han viajado solo unos pocos europeos, más tarde conocida como los Estados Unidos de América. Desembarcaron en la costa este en Cape Cod, antes de establecerse definitivamente en Plymouth, Massachusetts. No obstante, su viaje comenzó en un pequeño pueblo inglés. Scrooby se encuentra ubicado en Nottinghamshire, y aunque parezca un lugar tranquilo y humilde, los residentes que vivieron en este pueblo hace más de 380 años eran firmes en sus creencias y poderosos en sus convicciones. Los principales discrepantes contra la imposición religiosa en Scrooby eran Clifton, que era el pastor, Robinson, profesor, y Brewster, en el cargo de anciano. 30 residentes dejaron Scrooby y se dirigieron hacia Holanda para unirse a John Smith, quien había salido previamente de Inglaterra con otro grupo que también rechazaba la imposición religiosa. Aunque no permanecieron mucho tiempo en Holanda, después de varias reuniones, los que se encontraban en Holanda decidieron encaminarse a América. También en Inglaterra quedaban personas descontentas debido a las restricciones impuestas por la Iglesia anglicana. Ellos también llegan a la conclusión de que Inglaterra había dejado de ser un lugar para vivir. El Mayflower zarpó desde este punto exacto del Támesis, en Rotherhithe, al sur de Londres. Por encima de mí, el bar Mayflower marca el lugar del que partieron 53 personas hacia América. Su barco hermano, Speedwell, salió de Holanda, pero cuando estaba a 200 millas de la costa de Cornwall, tuvo que dar la vuelta por tener una fuga. Los que se encontraban a bordo del Speedwell se trasladaron al Mayflower, elevando el número de pasajeros de 53 a 130. 43 personas del Mayflower eran discrepantes contra la imposición religiosa. Eran puritanos que no creían en la unión de la Iglesia y el Estado.
estaban descontentos con el trato que la Iglesia anglicana daba a los que estaban en desacuerdo con ella. Los pasajeros a bordo tenían que lidiar con muchas incomodidades. Escasez de comida y de carne fresca, poca agua, enfermedades severas y tormentas violentas, haciendo que este viaje fuera de lo más arduo. Finalmente, el 9 de noviembre de 1620, avistan la costa de Cape Cod y el 21 de noviembre desembarcaron en Provincetown. Y el 21 de noviembre desembarcaron en Provincetown. De los que acabaron el viaje, la mitad murieron en ese primer invierno debido a las duras condiciones climáticas, la enfermedad y una dieta pobre. Pocos sabían ellos del impacto que su viaje iba a tener en la historia y del legado que iban a dejar. En solo 150 años, la tierra a la que llegaron lucharía y ganaría su independencia, y solo 200 años después de su independencia, llegaría a ser la nación más poderosa del mundo. Para los pasajeros a bordo, estoy convencido de que sus acciones no parecieron heroicas ni valientes, pero la historia los recuerda muy bien. Nunca subestimes la influencia que tu vida puede tener sobre las siguientes generaciones. Las decisiones que tomas, los sacrificios que estás dispuesto a soportar y los principios que te guían pueden tener una gran influencia en tus hijos y pueden tener un profundo impacto en las futuras generaciones de jóvenes que vengan después. Nuestra vida, por más insignificante que parezca, puede tener una influencia que solo se verá reflejada en la eternidad. Muy bien. Entonces, así vemos de que este grupo de personas, ingleses y holandeses, van a llegar, bueno, la mitad dice que mueren, ¿verdad?, en el trayecto, o también llegando allá, porque hay enfermedades que van a sufrir ellos, el problema también de la alimentación. Y el clima también, ¿no?, muy fuerte. Pero es muy famoso esta embarcación en Mayflower, ¿ya? Sí. No nos olvidemos de que ellos salen en busca de tener libertad para expresar su fe, ¿no? Entonces, si el rey era católico, iba a tratar de imponer a los demás también que crean en el catolicismo, ¿no? O perseguía, ¿no? Entonces, los que eran protestantes, calvinistas o anglicanos, iban a sufrir. Entonces, tratando ya de vivir en tranquilidad y en paz, ellos salen, ¿no?, rumbo a un nuevo destino. Como dice el comentarista ahí, de que su inicio parecía una cosa tan sencilla o pequeña, ¿no?, insignificante, pero la influencia de ellos, de estos hombres y mujeres, guió el rumbo de Estados Unidos, ¿no?, a una nación que es la potencia mundial hasta el momento. Pues bien, entonces, haciendo este enganche, ahora vamos a ver de que el cristianismo en esta nueva tierra va a crecer, va a haber, digamos, personas que ahora expresan su fe libremente, no hay nadie quien les moleste, económicamente van a mejorar y todo está muy bien. Y otra vez sucede algo, la frialdad espiritual, ¿no? De todos estos creyentes que se han multiplicado, han crecido, ¿no? Vamos a encontrar una necesidad otra vez de reforma, ¿no? Entonces vienen reformas tras reformas y prestemos atención porque acá sí vamos a entrar a un pasito, ¿ya? Así que presten atención, escuchen bien, no se distraigan porque luego les voy a mandar el link para que tengan que responder, ¿está bien? Entonces, creo que están todos presentes. A ver, el único que no se ha comunicado es el hermano William. Leila, me parece que tampoco. ¿Ingresó Leila? No, ¿no? Iván sí, sí está. Bien. En todo caso, habrían solamente dos hermana que... hermana Irene también parece que tiene problemas de conexión porque se conecta y luego se sale. O de repente está en provincia, parece, ¿no? Ah, ya. Bien. Seguramente, a ver, David,
Bien, hermanos, entonces vamos al siguiente video y presten atención a ello, ¿ya? Hacia finales del siglo XVIII, algo empezó a suceder en el clero de la Iglesia de Inglaterra. Un celo por las verdades de la Biblia empezó a propagarse entre los clérigos. Al mismo tiempo, varias figuras políticas y sociales importantes se convirtieron en creyentes y tomaron el liderazgo en varias reformas sociales. La literatura y el arte también florecieron, imprimiendo una nueva cosmovisión de la realidad que en muchos sentidos distaba mucho del iluminismo francés. Los niños, aquellos que habían sido los receptores de las peores consecuencias de la industrialización, fueron atendidos por el movimiento de las escuelas dominicales. La predicación del Evangelio también dio un salto adelante. Cientos de predicadores empezaron a dejar sus lugares comunes de predicación y salieron a calles, campos, fábricas, minas y a cualquier parte en la que se les permitiera proclamar la palabra de Dios. Todo esto no solo permitió que millones de personas empezaran a estudiar las Escrituras, sino que además los fervientes estudiantes evangélicos empezaron a llenar de nuevo las universidades. A la larga, muchos de estos jóvenes se volvieron misioneros y empezaron a llevar el Evangelio a los lugares más lejanos del mundo, provocando el despertar misionero más grande de la historia desde el tiempo de los apóstoles. Las iniciativas evangelísticas llevaron a la creación de decenas de organizaciones misioneras que enviaron a miles de misioneros. Pronto se abolió la esclavitud, se mejoraron las condiciones de los trabajadores de las fábricas, se formalizó la educación universal, especialmente para los más pobres, se mejoró el sistema penal y carcelario, se crearon organizaciones de ayuda social y humanitaria e incluso algunas en contra del maltrato animal. Más del 99% de las personas que lideraron estos cambios eran cristianos fervientes. La pregunta es, ¿qué provocó este cambio social tan grande? Para inicios del siglo XVIII, la moral de la sociedad inglesa estaba en decadencia. Quizá la razón principal de esta decadencia era la corrupción de la iglesia establecida. Los últimos puritanos y hombres fieles de la Iglesia de Inglaterra habían muerto o habían sido desterrados. El deísmo permeaba el pensamiento teológico al plantear la idea de que Dios estaba ausente y que la Biblia no era nada más que un libro de sabiduría. La decadencia del clero empezó a permear a los gobernantes que se sumieron en una inmoralidad casi generalizada. En conclusión, los líderes políticos y religiosos de la nación estaban moralmente corrompidos. Esto empezó a tener efectos prácticos en la gente del común. Inglaterra se volvió líder en el comercio global de esclavos. La desigualdad social se profundizó. Los vicios se masificaron. Los deportes en los que se involucraba la crueldad se volvían más populares. La inmoralidad y la promiscuidad aumentaban. La ilegalidad se volvió regla y como consecuencia las cárceles estaban abarrotadas. Pero todo empezó a cambiar en la primavera de 1739, cuando George Whitefield, un ministro anglicano ordenado, invitó a uno de sus compañeros de ministerio, John Wesley, a predicar al aire libre. El objetivo era llevar el mensaje del Evangelio a los trabajadores de las minas olvidados por la iglesia oficial y maltratados por un sistema económico inhumano. A pesar de las dudas, Wesley aceptó predicar fuera de un edificio eclesial, y de esta forma se inició el avivamiento metodista, avivamiento que cambiaría para siempre el destino de Inglaterra. Pero el avivamiento no llegó de la noche a la mañana, ni mucho menos fue algo aceptado por todos. Los metodistas, como se los llamó, tuvieron que soportar el descrédito, los ataques en muchas ocasiones físicos, vandalización de sus casas y a sus reuniones, panfletos que difamaban sus acciones y la amarga oposición por parte de la iglesia institucional. A pesar del ambiente hostil, Wesley recorrió a caballo la mayor parte de las islas británicas, cerca de 400.000 kilómetros, predicó más de 45.000 sermones, escribió más de 330 libros.
Su predicación influyó para que se fundaran miles de grupos de estudio bíblico, muchos de los cuales se convirtieron en iglesias. Sus posturas acerca de la justicia, la política, la economía y la práctica cristiana, que se ejemplifican también en su vida, lo convirtieron en uno de los personajes más influyentes de su tiempo. John Wesley, junto a su hermano Charles Wesley y a George Whitefield, inundaron a Gran Bretaña y a las colonias británicas de una predicación bíblica y cristocéntrica. Esta predicación cambiaría el carácter, el lenguaje y el pensamiento de toda una generación con consecuencias infinitas. Todo esto por el poder de la palabra de Dios aplicada en las vidas de quienes la escuchaban, desde los tiempos de Wesley hasta hoy. En tiempos en los que muchos se preguntan cómo podemos cambiar la injusticia, la desigualdad y la inmoralidad de nuestro mundo, valdría la pena ver hacia atrás y analizar lo que un verdadero avivamiento bíblico puede provocar en una sociedad que podría ser la nuestra. Bien, hermanos, esta es la situación de Inglaterra que gracias al avivamiento wesleyano y hubo un cambio, tanto religioso, social, político, ¿no? Entonces los avivamientos tienen esa característica, cosa que no sucedió en el caso de Francia. Francia decidió ser católica, rechazó la reforma y por eso hubo toda una matanza, ¿no? Que se produjo la Revolución Francesa. Pues bien, entonces listos para que den su pasito, a ver, hermanos, ¿ya? Efecto de sonido, Carlos García. Bien, hermanos, somos 15 participantes en esta noche y solo me han enviado 11. Quizás nuestro hermano William, nuestra hermana Aide también, sería entonces 13. Faltarían 2 que todavía no están enviando. Pastor, ¿le llegó mío? Hermano Pablo Lezameta, César Chávez también que tiene dificultad, ¿no? Entonces, Pastor, ¿le llegó el mío? El hermano Pablo Lezameta, a ver. Pastor, perdóneme, recién tuve que ir a otro lugar, pastor, perdone. No se preocupe, hermana. Luego yo le voy a enviar y el video también para que responda. No se preocupen, hermanos, ¿ya? Yo entiendo los que tienen dificultad, ¿ya? El mío me En llegó, el caso de pastor. nuestro hermano César Chávez, nuestra hermana Aide, sí. Hermano Pablo, sí, sí está bien. Bien, hermanos, ahora sí cerramos. Y rápidamente hagamos un repaso, a ver. ¿Quién invitó a John Wesley a predicar al aire libre, marcando el inicio del avivamiento metodista? ¿Quién fue? George Wycliffe. Muy bien, George Whitefield, muy bien. Siguiente. ¿Qué tipo de predicación practicaron líderes como George Whitefield y John Wesley durante el avivamiento? ¿Su predicación dónde fue? Libre. Se fueron a las fábricas y a las minas, dice, a predicar, ¿no? Muy bien. Pregunta 3. ¿Qué tipo de reformas sociales se llevaron a cabo como resultado del avivamiento religioso en Inglaterra? Ahí estaba en duda, pastor, porque ahí él cambió el sistema penitenciario, pero también la educación, porque empezaron a predicar a los niños que los sacaron de la industria, ¿no? De la fábrica. Yo también puse la primera, puse yo que es la reforma de élite de educación y salió falsa. Está falso, sí, es reformas en el sistema penal. Ya, a ver, vamos, otro. ¿Verdadero o falso? Un punto al menos. El avivamiento religioso en Inglaterra se limitó exclusivamente a asuntos espirituales y no tuvo impacto en reformas sociales. ¿Verdadero o falso? Falso. Falsazo. Por eso esto es importante, ¿no? Siempre en América Latina se habla de iglesias o en países que está de avivamiento, pero no se dan estos impactos sociales y reformas sociales. Ahora que vamos a ver el otro avivamiento que va a darse en Estados Unidos, también va a haber reformas sociales.
Siguiente. George Whitefield y John Wesley fueron líderes claves en el avivamiento metodista en Inglaterra. Afirma. Verdadero. Recontra yes. Recontra yes. Afirmativo. Muy bien. El avivamiento religioso y las reformas sociales inspiradas por él no tuvieron un impacto duradero en la sociedad británica. Esa creo que era falsa. Falso. Falso, porque sí Falso. tuvo impacto en Inglaterra. Siguiente, el avivamiento metodista se caracterizó por la predicación en lugares como calles, campos, fábricas y minas. Recontra. Verdadero. Verdadero, muy bien. Eso es verdura. Ya. Sigamos entonces con el siguiente tema, ¿ya? Bien. Ya nos hemos ubicado de que en Inglaterra se produce el avivamiento wesleyano, ¿no? En este caso por los hermanos Wesley, Carlos y Juan, o John, o Charles. Bien, ahora vamos a enterarnos un poquito más acerca del Gran Despertar. ¿A qué se llama el Gran Despertar? ¿Ya? Este suceso histórico es muy importante. Es tan importante que probablemente tengamos que considerarlo como el acontecimiento que despertó el evangelicalismo moderno, que renovó la inquietud misionera y que unificó a gran parte del protestantismo norteamericano. En este video hablaremos sobre el Gran Despertar. Antes de 1720 ya se estaban experimentando ciertos preludios de lo que sería el Gran Despertar. Sin embargo, los años más importantes para este evento de renovación espiritual fueron entre 1740 y 1742, pero se extendió probablemente hasta 1760. Ahora, para entender de una forma más clara lo que sucedió durante el Gran Despertar, debemos ir hacia atrás hasta el momento en el que los primeros protestantes se empezaron a asentar en Norteamérica. Muchos de los primeros inmigrantes llegaron a las colonias inglesas de América con una fe ferviente y un deseo profundo de fundar colonias piadosas. Esto fue especialmente cierto entre los puritanos. Puedes conocer más sobre el puritanismo en el video que dejaremos en la descripción. Las colonias británicas en América se convirtieron en el lugar en el que los protestantes con un deseo piadoso de practicar su fe pudieran vivir sus creencias con libertad. En muchos sentidos esto se logró, pero con el paso del tiempo la piedad se fue perdiendo. Para el siglo XVIII, el fervor y la piedad se estaban enfriando rápidamente. Los hijos de los migrantes estaban más preocupados por aumentar sus riquezas y por buscar una vida cómoda que por vivir y compartir su fe. Por otro lado, el racionalismo de la Ilustración estaba llegando con fuerza a las instituciones educativas y las clases altas especialmente estaban abandonando la fe. Theodor Frelinghuysen era un ministro de la Iglesia Reformada holandesa que comenzó su ministerio en New Jersey durante la década de 1720. Una de sus primeras observaciones al iniciar su labor pastoral fue la frialdad espiritual que se había adueñado de las iglesias. Así que comenzó a predicar en su congregación sobre la necesidad de una conversión genuina, un compromiso real con la fe y un cambio de vida verdadero. La predicación de Frelinghuysen empezó a influenciar a otros pastores, como el presbiteriano Gilbert Tennent. Tennent creía que la muerte espiritual de las iglesias se debía a que, según él, muchos pastores no conocían el Evangelio. Por lo tanto, nunca se habían convertido. Su libro sobre el peligro de un ministerio no convertido causó sensación. Pero, ¿cómo se originó el Gran Despertar? Muchos de los primeros colonos que llegaron a Norteamérica vinieron con la idea de disfrutar de la libertad religiosa. Pero a medida que la tierra empezaba a dar sus frutos y que las familias prosperaban, ellos ya no dependían de Dios para recibir consuelo, esperanza y provisión para sus necesidades. La riqueza entonces produjo frialdad. Fruto de este relajamiento, la membresía de la iglesia se empezó a reducir, lo que hizo que muchos ministros tomaran una decisión muy peculiar.
Buscando que la asistencia a la iglesia no menguara, algunos líderes instituyeron el Halfway Covenant o pacto a medio camino, que le permitía a ciertas personas de la iglesia ser parte de la membresía sin un testimonio público de conversión. En otras palabras, se le permitió a las personas bautizadas, pero con ciertos problemas morales y una fe pública cuestionable, disfrutar de los privilegios de la membresía plena, excepto la participación de la Cena del Señor. Los primeros agentes del Gran Despertar fueron precisamente los ministros Frelinghuysen y Tennant, que predicaron con celo en sus iglesias y lograron, especialmente entre los más jóvenes, que una nueva pasión por la santidad, la piedad y las escrituras se propagara en medio de sus congregaciones. En 1727, mientras Frelinghuysen y Tennant experimentaban este renacimiento espiritual, un joven llamado Jonathan Edwards se dirigía a Northampton, Massachusetts, para convertirse en ministro asistente de su abuelo, Solomon Stoddard. Stoddard había ministrado en Northampton por casi 60 años y durante ese tiempo había visto 5 periodos de avivamiento o cosechas, como él los llamaba. Stoddard afirmaba que una iglesia atraviesa periodos de refrescamiento espiritual y depresión. Hay algunas estaciones esenciales en las que Dios, de una manera notable, revive el fervor entre su pueblo. El nieto del viejo predicador Stoddard era un estudioso consagrado, tenía una voz monótona y sin entusiasmo. Sin embargo, Jonathan Edwards se convertiría en una pieza fundamental de lo que sucedería luego. Jonathan Edwards es un personaje con su propia historia. Por esa razón creamos un video en el que profundizamos en su vida. Puedes verlo al terminar este video siguiendo el link que dejamos en la descripción. Para 1727, Edwards fue nombrado sucesor de su abuelo en Northampton, pero el momento clave llegó en 1741, cuando Edwards predicó en una iglesia fría y apática en Enfield, Connecticut. El sermón titulado «Pecadores en las manos de un Dios airado» causó conmoción en la congregación. Este sermón fue tan importante que le hemos dedicado un video completo que te dejaremos en la descripción. Pero Edwards no solo fue un predicador que proclamaba la palabra de Dios con fidelidad y valentía, sin ser un gran orador. Además de esto, fue un teólogo brillante y profundo. Edwards escribió muchos libros, tratados y artículos sobre teología que en muchos casos describían los detalles del avivamiento que empezó a propagarse por toda la región, incluyendo en su propia iglesia y en su propia familia. Jonathan Edwards se convirtió también en un crítico directo del pacto a medio camino e hizo mucho para eliminar este mal de la iglesia. Cuando Edwards llegó a Northampton, la iglesia tenía problemas con algunos que no vivían de acuerdo con las escrituras. Así que Edwards empezó a visitar, a aconsejar y a predicar sobre la santidad, la oración y la lectura de la Biblia. En 1734 predicó una serie de sermones sobre la justificación solo por la fe. Durante un periodo de 6 meses, Edwards registró 300 conversiones y escribió un libro sobre lo que estaba sucediendo. Las obras impresas de Edwards que describían y analizaban el avivamiento de Northampton se leyeron en las colonias estadounidenses y en Gran Bretaña y estimularon a los ministros de ambos lados del Atlántico para que comenzaran a orar y buscaran un avivamiento en sus propias iglesias. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, un evangelista anglicano viajaba por todo el Reino Unido, predicando en las iglesias, en las plazas, campos y en cualquier parte en la que se le permitía. Este predicador se llamaba George Whitefield. Pero Whitefield no solo predicó en Gran Bretaña, hizo también 7 viajes a las colonias británicas de América entre 1738 y 1770. Probablemente fue el inglés que más viajó a América. Él era capaz de atraer a grandes multitudes para escuchar su mensaje. Predicaba especialmente al aire libre todos los días a grandes multitudes, ya que la gran cantidad de personas que venían a verlo y a escuchar su predicación no cabían en las iglesias. Al escuchar la predicación de Whitefield, la gente experimentaba sentimientos de contrición y gozo. También se arrepentían de sus pecados, generalmente en medio de lágrimas, dando gritos de alegría por el perdón recibido e incluso algunos se desmayaban.
La vida de George Whitefield es tan importante que le hemos dedicado un video completo que puedes ver al terminar este video y cuyo link dejaremos en la descripción. Un dato curioso es que Benjamin Franklin estaba fascinado con la capacidad oratoria de Whitefield y los efectos que su predicación tenía en las personas. Aunque Franklin nunca se convirtió al cristianismo abiertamente, sí se hizo amigo de Whitefield y fue su editor en Norteamérica. Estaba muy impresionado con el cambio que la predicación de Whitefield estaba haciendo en la sociedad. Franklin escribió que estaba maravillado al ver el cambio en los modales de los habitantes. Parecía que todo el mundo se estaba volviendo cristiano, por lo que no se podía caminar por la ciudad en una noche sin escuchar los salmos cantados en diferentes hogares de cada calle. Pero no todos estaban de acuerdo con lo que sucedía. Muchos ministros creían que el movimiento era desordenado y escandaloso, por lo que le cerraron las puertas de sus iglesias a la predicación de Whitefield. Creían que el movimiento destruiría la solemnidad del culto y colocaría la emoción en el lugar del estudio y de la devoción. Cuando esto sucedió, el evangelista inglés se fue a la calle y a las plazas. En más de una ocasión, se dirigió a más de 30,000 personas. Algo muy interesante que logró la predicación de Whitefield fue unir a las diferentes denominaciones y movimientos independientes alrededor de este despertar espiritual. Por otro lado, unió a las colonias que tradicionalmente estaban separadas. Alguna vez, predicando sobre las diferentes denominaciones, dijo: Padre Abraham, ¿a quién tienes en el cielo? ¿Algún episcopal? No. ¿Algún presbiteriano? No. ¿Algún independiente o metodista? No, no, no. Entonces, ¿a quién tienes allí, Padre Abraham? No conocemos a ninguno de esos nombres aquí. Todos los que están aquí son cristianos, creyentes en Cristo, hombres que han salido victoriosos por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. ¿O es ese el caso? Entonces, Dios, ayúdanos a todos a olvidar el tener nombres y volvernos cristianos de hecho y en verdad. Este suceso histórico es muy importante. Es tan importante que probablemente tengamos que considerarlo como el acontecimiento que despertó el evangelicalismo moderno, que renovó la inquietud y el avivamiento que empezó a propagarse por toda la región, incluyendo en su propia iglesia y en su propia familia, el Atlántico, para que comenzaran a orar y buscaran un avivamiento en sus propias iglesias. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, un evangelista anglicano viajaba por todo el Reino Unido, predicando en las iglesias, en las plazas, campos y en cualquier parte en la que se le permitía. Este predicador se llamaba George Whitefield. Pero Whitefield no solo predicó en Gran Bretaña, hizo también 7 viajes a las colonias británicas de América entre 1738 y 1770. Probablemente fue el inglés que más viajó a América. Él era capaz de atraer a grandes multitudes para escuchar su mensaje. Predicaba especialmente al aire libre todos los días a grandes multitudes, ya que la gran cantidad de personas que venían a verlo y a escuchar su predicación no cabían en las iglesias. Al escuchar la predicación de Whitefield, la gente experimentaba sentimientos de contrición y gozo. También se arrepentían de sus pecados, generalmente en medio de lágrimas, dando gritos de alegría por el perdón recibido, e incluso algunos se desmayaban. La vida de George Whitefield es tan importante que le hemos dedicado un video completo que puedes ver al terminar este video y cuyo link dejaremos en la descripción. Un dato curioso es que Benjamin Franklin estaba fascinado con la capacidad oratoria de Whitefield y los efectos que su predicación tenía en las personas. Aunque Franklin nunca se convirtió al cristianismo abiertamente, sí se hizo amigo de Whitefield y fue su editor en Norteamérica. Estaba muy impresionado con el cambio que la predicación de Whitefield estaba haciendo en la sociedad. Franklin escribió que estaba maravillado al ver el cambio en los modales de los habitantes. Parecía que todo el mundo se estaba volviendo cristiano, por lo que no se podía caminar por la ciudad en una noche sin escuchar los salmos cantados en diferentes hogares de cada calle. Pero no todos estaban de acuerdo con lo que sucedía.
Muchos ministros creían que el movimiento era desordenado y escandaloso, por lo que le cerraron las puertas de sus iglesias a la predicación de Whitefield. Creían que el movimiento destruiría la solemnidad del culto y colocaría la emoción en el lugar del estudio y de la devoción. Cuando esto sucedió, el evangelista inglés se fue a la calle y a las plazas. En más de una ocasión, se dirigió a más de 30,000 personas. Algo muy interesante que logró la predicación de Whitefield fue unir a las diferentes denominaciones y movimientos independientes alrededor de este despertar espiritual. Por otro lado, unió a las colonias que tradicionalmente estaban separadas. Alguna vez, predicando sobre las diferentes denominaciones, dijo: Padre Abraham, ¿a quién tienes en el cielo? ¿Algún episcopal? No. ¿Algún presbiteriano? No. ¿Algún independiente o metodista? No, no, no. Entonces, ¿a quién tienes allí, Padre Abraham? No conocemos a ninguno de esos nombres aquí. Todos los que están aquí son cristianos, creyentes en Cristo, hombres que han salido victoriosos por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. ¿O es ese el caso? Entonces, Dios, ayúdame, ayúdanos a todos a olvidar el tener nombres y volvernos cristianos de hecho y en verdad. Durante toda su vida, Whitefield hizo 7 recorridos por las colonias y predicó al menos 18,000 sermones. En verdad, era muy difícil encontrar un lugar en las colonias británicas en América en la que no hubiesen escuchado hablar del gran evangelista. Pero no todos aceptaron lo que estaba sucediendo con el Gran Despertar. Uno de los principales opositores fue Charles Chauncy, un ministro de Boston. Chauncy fue especialmente crítico con la predicación de Whitefield y, en cambio, apoyó un estilo mucho más tradicional y formal para la iglesia. Alrededor de 1742, un debate sobre el Gran Despertar dividió a los ministros de Nueva Inglaterra. Los predicadores y seguidores que abrazaron las formas surgidas por el Gran Despertar se les dio el apelativo de Nuevas Luces. Aquellos que afirmaron las formas tradicionales de la iglesia fueron designados como Viejas Luces. Pero aún así, los efectos del Gran Despertar fueron muy profundos. La cantidad de personas que llegaron a las iglesias fue muy grande. Pero no solo eso, los nuevos conversos en realidad mostraban frutos de una verdadera conversión. Las barreras denominacionales se rompieron cuando los cristianos de todas las tendencias trabajaron juntos por la causa del Evangelio. Hubo una preocupación renovada por las misiones y el trabajo entre las tribus indígenas aumentó. A medida que más jóvenes se preparaban para servir como ministros, crecía la preocupación por la educación teológica superior. Las universidades de Princeton, Rutgers, Brown y Dartmouth se establecieron como resultado directo del Gran Despertar. Algunos incluso han visto una conexión entre el Gran Despertar y la Revolución Americana. Los cristianos que disfrutaban de la libertad espiritual en Cristo vendrían a desear la libertad política. El Gran Despertar no solo revivió a la iglesia americana, sino que también revitalizó a la sociedad de las colonias británicas en Norteamérica. La obra significativa de Dios durante el Gran Despertar fue de gran alcance. Los miembros verdaderamente convertidos ahora llenaban las congregaciones. En Nueva Inglaterra, durante el periodo de 1740 a 1742, las membresías aumentaron de 25,000 a 50,000. Cientos de nuevas iglesias se formaron para adaptarse al crecimiento de los asistentes a la iglesia. Por primera vez, las colonias individuales tenían un punto en común con las otras colonias. Se unieron bajo la bandera de Cristo. No solo el Gran Despertar unió a las colonias alrededor de su fe, sino también alrededor de la política. Después de ser liberados del pecado interior, los colonos también buscaron liberarse del colonialismo inglés. El lema de la guerra de independencia fue: no hay rey, sino Rey Jesús. El Gran Despertar impulsó el deseo de una experiencia genuina de conversión y de un testimonio público de fe. Despertó el deseo por el evangelismo, las misiones, la teología y la piedad, que tendría amplias consecuencias futuras.
no solo en el nacimiento de los Estados Unidos, sino en la expansión y el desarrollo del protestantismo. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué similitudes encuentras entre la situación previa al Gran Despertar y la condición de la Iglesia hoy? ¿De qué formas crees que necesitamos que Dios despierte a su pueblo en nuestro tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Bien, hermanos, es siglo XVIII, ¿verdad? Nosotros estamos en el siglo XXI. Habrá algunas similitudes que se requiera que también haya un despertar espiritual en nuestras iglesias acá en América Latina. Pues bien, entonces ahora vamos a hacer nuestra pruebita, ¿ya? Pastor, un favor, si me pueden aceptar desde mi computadora, estoy entrando también, pero hace rato no me han aceptado todavía. ¿Perdón, Alexis? Pastor, estoy intentando ingresar desde mi computadora, pero sí en sala de espera hace rato. No sé si me pueden aceptar, por favor. Pero si estás, te veo acá. Es que estoy con mi celular, voy a entrar desde mi computadora. No, con Ah, celular ya, nomás. ya. Sí, por favor, Ya, ya. pastor. Ya. 2 minutos, hermanos, 2 minutos. Pastor, ¿le llegó el Hermano mío? William, 2 minutos más. Pastor, ¿le llegó el mío? A ver, voy a revisar un momentito. Pastor, ya lo mandé. Sí, Tengo sí, dos sí, ya más. está. Sí, ya está, sino que estoy molestándote, pe, hermano, no te veo, la semana pasada, ahora tampoco. ¿Qué pasa, hermano? Pastor Luis, ¿me puede Sí. mandar el video y también la parte esa para mandarle la respuesta, la respuesta porque no voy a llegar a tiempo. Estoy en la pista todavía. Nada, nada. Ya está jalado, no hay problema. El otro ciclo, Josecito. Para el próximo ciclo te envío. César. Pastor, si no, mándame el plin, pues ya, pero no me hay problema. El yape dices. Chistoso, ¿no? Voy a jalarte por chistoso, a ver. Pastor, ¿quiere acaso sobornar acá a esto? Todo está siendo grabado. Por si acaso, si que César lo hace aquí también, ¿ah? Que conste, hermano William, yo no he propuesto. Pastor, eso se puede pagar con una buena pachamanquita. No, te voy a denunciar por corrupción. Que lo encierren con Castillo. Si es una torta, sí. Una torta de allá de gozo eterno. Un guisado de lentejas, pastor. Qué Pastor. rico, con su pescadito mero ahí. Pastor, una patasquita, Sí. Pastor Luis. Ah, también puede ser una patasca. Muy bien, hermanos, ya se cierra. A ver, unos minutos más. Faltan, ¿no? Hay 12 respuestas que me han llegado. Bueno, 12, ¿no? 13 sería con 13 acaban de ingresar, 14 sería con nuestro hermano César que no puede. Entonces me faltaría aproximadamente 2. Uno debe ser de Leila, que no está en línea, creo. Entonces me faltaría uno. ¿Quién sería ese uno? Parece Laila. que Yamil. A ver. Muy bien, cerramos entonces, hermanos. Muchas gracias. A ver, vamos a repasar al toque nomás. Al ojo. De gracia se reciben. Ya, a ver, al toque nomás, vamos a ver la primera pregunta. ¿Cuál fue uno de los efectos comunes de los avivamientos históricos? ¿Cuál fue? Pregunta 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál es? ¿Qué hay? Un renacimiento espiritual y aumento de la fe, ¿no es cierto? Eso se da, por eso se habla de Afirma. avivamiento. Afirma. Se vuelve a avivar, ¿no?
Afirmativo. Siguiente. ¿Quiénes fueron algunas de las figuras destacadas en el primer gran despertar? ¿Quiénes fueron? ¿Isaac Newton y Galileo Galilei? Oh, La tercera, ¿quién pastor. fue? La tercera, Wesley. ¿Shakespeare? No, ¿Dickens? la tercera, pastor. Muy bien. George Whitfield, John Wesley y Jonathan Edwards. Muy bien. Afirmativo. Pregunta 3. ¿Qué patrón común se observa en la mayoría de los avivamientos históricos? ¿Ah? ¿Un énfasis en qué? ¿A jugar fútbol? No, no. Un énfasis en la oración y la renovación espiritual. Todos los avivamientos se dan previamente mientras hay oración, ¿no? Afirmativo. Muy bien. El término avivamiento proviene de la Biblia y tiene una definición universalmente aceptada. ¿Falso o verdadero? Falso. Claro, porque la palabra avivamiento no hay en la Biblia, así nos dice el video, ¿no? El segundo gran despertar se limitó principalmente a las colonias británicas en América. ¿Verdadero o falso? Creo que ahí cayeron, ¿no? Yo hice bien, pastor. El segundo despertar se limitó principalmente a las colonias británicas de América. ¡Falso! Falso. Muy bien, falso. Ahí está. Max despertó. El avivamiento de Gales, bajo el liderazgo de Evan Roberts, se caracterizó por un énfasis en la alabanza y las experiencias espirituales. ¿Qué dice el cantante? Verdadero. Un énfasis en la alabanza. ¿No? Verdadero, pastor. Verdad. Siguiente, los avivamientos históricos son eventos que pueden ser programados y fabricados por los seres humanos. Falso. Falso, no podemos fabricar. Es un tema de la soberanía de Dios. ¿Ya? Dios en su soberanía promueve el despertar espiritual en su iglesia. Y esto es interesante, ¿no? Si quieren saber más de Whitfield, hay videos también acá en Vite. Ya para que sepan más, no puedo detenerme mucho en él. En Edwards también, igualito, ¿ya? O de Wesley también, hay videos acerca más, si quieren saber más de su vida, sus prácticas de la oración, etcétera, su capacidad teológica y todo lo demás. Pero es interesante, ¿no? El caso de Edwards. Él tenía un problema en la vista, ¿no? Y no era un buen orador. ¿Se dan cuenta? Pero Dios lo utilizó a él grandemente. Así es que, hermanos, no nos vayamos a vanagloriar por las habilidades humanas que podamos tener, ¿ya? Dios usa a quien Él desea, ¿ya? A quien Él quiera, ¿no? Puede usar. Muy bien. Pastor, en el video cuando menciona Benjamin Franklin, que fue su editor de John... No, se refiere al, claro, se refiere al presidente de los Estados Unidos, ¿qué fue? ¿O es sí, otro? sí. Yes. Ahí está Max, está practicando su inglés. Sí, se refiere al presidente. Sí. Afirmativo, ¿no pasó? Sí. Ya, correcto. Bien, continuamos. Este suceso histórico es muy importante. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a otro tema también, que es importante. Lo que acabamos de ver el video y repasarlo va a tener consecuencias hasta este tiempo, ¿no? Entonces miremos el siguiente video y presten atención también. ¿Ya? Sí. Pastor, disculpe. Habla. Son 8:30, pastor, ya. No va a break, por si acaso. Ruge como león. Ha habido, ha habido un receso. Después de este video, ¿está bien? ¿O quieren lo que ahorita? es de Dios es de Dios. Pastor, lo que es de Dios es de Lo que es de César es César. Ya, bueno, ya. Ya, entonces nos volvemos a encontrar en 10 minutos, ¿está bien? 15, pastor, son 15. ¿15? Ya, 15, a ver, ya. Debería ser 10 porque hemos perdido tiempo. Claro, para ingresar hemos tenido dificultad. Ya, 15, ya, de una vez. Pastor, lo que es César, por favor. No era la voluntad del Señor, hemos forzado nosotros a eso. Maxito es sindicalista, es Maxito.
Ya, faltan 14 minutos. Pastor, lo que es César, por favor, respete. Ya faltan 13 minutos.